La naturaleza provee una comida gratis, pero solo si controlamos nuestro apetito. William Ruskelshaw. Buen día a todos. En este video vamos a presentar el proceso de producción de queso fresco casero. Como introducción hablaremos sobre la industria alimenticia, ya que es una de las áreas más demandadas en la actualidad por el ser humano, para cumplir con una de las necesidades más básicas, el comer. La mayoría de las veces que se hacen las compras para el suministro de alimentos, no nos damos cuenta de todo el proceso que se tiene que hacer para la producción de dicho alimento y los impactos ambientales que se generan a causa de los mismos. Es por ello que en algún momento formamos parte de la desinformación. Por tanto, se debe dar importancia a los procesos de elaboración de los alimentos que consumimos habitualmente y en cuáles son las operaciones unitarias que se utilizan en la realización de cada uno. Para este modo, tener conocimiento del tema y dar conciencia y acciones preventivas ante algún caso perjudicial. En la industria alimenticia, en este caso sería la industria láctea, tiene como mayor residuo el suero de leche. Por ello, es importante conocer todos los usos que se le pueden dar a este, como por ejemplo la producción de requesón, yogur, crema, entre otros. En dado caso de que este suero vaya a parar a los ríos o mares, se le puede realizar un tratamiento de aguas residuales, pero es importante que no vaya a parar al agua o al suelo provocando mayor contaminación. Por ello es muy importante que se le dé un aprovechamiento para el mejoramiento del bienestar animal y entre otras cosas. El objetivo de nuestro proyecto es comprender las operaciones unitarias de separación sólido-líquido y líquido-líquido en la tecnología ambiental con base a la producción de queso fresco en el hogar. Para comprender los procesos de separación utilizados en la producción de queso casero, explicaremos algunas definiciones. Empezaremos con la definición de la separación sólido-líquido. Bueno, esta hace referencia al método que se utiliza para aquellas operaciones unitarias, la cual su objetivo es poder separar parcialmente o totalmente un sólido y un líquido. Ahora veremos la definición de separación líquido-líquido. Es el proceso químico empleado para separar una mezcla de compuestos aprovechando su diferencia de solubilidad entre dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este procedimiento va a ser 1 litro de leche, el jugo de 4 limones, un pedacito de malla, una tela para hacer la filtración, 2 tubos de PVC, 3 botellas de plástico ya muy bien lavadas, una manguera que mide 2 metros, una tetera y una olla. Las operaciones unitarias involucradas en nuestro proceso, tenemos que en operaciones unitarias tenemos la coagulación, la filtración y la destilación. En los procesos unitarios tenemos la separación sólido-líquido y separación líquido-líquido, y para el transporte de fluidos tenemos las tuberías y las válvulas. Para poder conocer el proceso de producción del queso casero, primeramente tenemos que andar en el proceso industrial, en el que primeramente se hace una coagulación del queso. Una vez que se tiene la leche fermentada, se realiza el cuajado o coagulación. Este paso consiste en añadir fermentos lácticos o coagulantes vegetales o animales. En este momento, cuando el queso pasa de ser líquido a sólido o semisólido, se crea una especie de cuajada. Continuamos con corte y extracción del suero. Una vez la cuajada tenga la textura perfecta, realizamos el corte. Se utilizan unas cuchillas llamadas liras y dependiendo del corte que se haga y de los granos que se generan, será un queso u otro. Después se drena el suero y se colocan los trozos en un molde que se da la vuelta para que el suero escurra totalmente. Esto determinará qué tipo de queso obtendremos. Posteriormente continuaremos con el prensado del queso. Después de poner el producto en el molde, se prensa la masa para terminar de sacar el suero. A veces se usa una tela porosa para que este sea más rápido y efectivo. Una vez que el queso se encuentra prensado, pasaremos al salado. Es el proceso más básico, fundamental y sencillo para conservar el producto, para que se forme la corteza y para evitar la proliferación de microorganismos, además que este da potencia al sabor y al aroma. Finalmente pasaremos al proceso de maduración del queso. En este proceso los quesos se mantienen en cuevas de maduración o cámaras controladas, donde se revisan los parámetros de temperatura, humedad y aire. Hay veces que para que no se deforme el queso y madure por igual, se va volteando o se cepilla la corteza y se sazona con salmuera.
Según su maduración podemos obtener queso curado, queso semicurado, queso tierno o queso fresco. En la maduración es donde se determinará el sabor del queso, si este es fuerte o es suave, el aroma, la forma y la consistencia del queso. Este proceso puede llevar días o meses según la función de lo que queremos obtener. Y después de este proceso es que se puede llevar a la distribución con los clientes. Ahora explicaré el diagrama de flujo de queso casero. Como primera entrada tenemos 1 litro de leche que va directamente al fuego hasta punto de ebullición. Después forma albumina. Posteriormente pasa a una tubería que contiene una válvula con un sistema de filtrado en el que se hace una separación sólido-líquido por medio de filtración, dejando atrapada en una parte de la tubería la albumina. Por el otro extremo de la tubería tenemos como salida leche sin la albumina. Esta leche obtenida se coloca nuevamente en el fuego hasta alcanzar de 50 a 60 grados centígrados y posteriormente por medio de otra tubería se le agrega 24 mililitros de limón, dando como resultado la coagulación y obteniendo en este suero de leche con caseína. Esta mezcla se deja reposar durante 15 minutos y posteriormente pasa a otro sistema de filtrado por medio de una tela en la que se separa el suero de la leche y la caseína. El suero de la leche pasa a través de una tubería a un sistema de destilación, donde se obtendrá suero de leche, donde este suero de leche se obtendrá agua y proteínas grasas. El agua la utilizaremos para las plantas, mientras que la caseína se retira del trapo y pasa a un proceso de desalado. Finalmente pasará a un molde y se dejará reposar durante algunas horas, dándonos como resultado el queso fresco. Para iniciar con el proceso de queso casero, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar 1 litro de leche en una olla y este se tiene que calentar a fuego medio hasta que empiece a llegue a su punto de ebullición y esta saque burbujas, y en la capa superior tiene que estar la albumina. Bueno, una vez que tenemos lista la albumina, esta pasará por una tubería que contiene un sistema de filtrado, con una válvula que regula el flujo. Para entender qué es un sistema de filtración, la filtración es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido, haciendo pasar el fluido a través de un medio filtrante sobre el que se depositan los sólidos. En este caso es una malla, el medio filtrante. Bueno, y ahora vamos a explicar nuestro sistema de filtrado o filtración. Primero aquí contamos con una válvula, la cual se puede subir y bajar dependiendo de la cantidad de flujo que queramos pasar a través de la tubería. Y en este caso el filtrante sería esta malla que se encuentra en la parte de atrás. Y ahora vamos a colocar la leche caliente con la albumina. Bueno, y aquí como podemos ver, la albumina ya se quedó en el sistema de filtración. Especificaciones de válvulas y tuberías. Para las válvulas tenemos que la válvula óptima para el proceso de la producción de queso es una válvula mariposa de 8 pulgadas. Esta válvula es para aplicaciones de baja presión, operación rápida de abrir y cerrar, adecuada para instalarse en espacios reducidos y es apta para procesos que no tengan mucho peso y pueden ser operadas con palanca. Y para las tuberías tenemos una tubería sanitaria de grado alimenticio. Esta tubería sanitaria está hecha conforme a la norma ASTM-A270, pulida por dentro y por fuera con 180 grit, 3220 Ra, con tratamientos térmicos especiales y se utiliza para la conducción de líquidos o alimentos en la industria alimenticia, bebidas y se le denomina como tubería grado alimenticio.
Después de haber recolectado la leche del sistema de filtración anterior, esta la vamos a pasar a otra ollita, donde aquí se le va a estar agregando el limón por medio de una tubería para hacer la coagulación. Para poder agregar el limón, como se nota aquí, está una tubería que está anclada a una válvula. Esta válvula es igual que en el sistema de filtrado anterior, solo que acomodada de diferente manera donde vaya el limón para que pueda pasar por la tubería hasta donde está la leche. Vamos a abrir la válvula para que se vaya viendo cómo va agregando el limón. Después de haber agregado el limón, se tiene que revolver con ayuda de una cuchara y se deja reposar por 15 minutos. Pasados estos 15 minutos nos damos cuenta cómo la coagulación ya está hecha y ahora sí vamos a pasar nuestro obtenido a otro sistema de filtrado. Este sistema de filtrado consta de una telita con ayuda de una botella y una manguerita, donde se va a pasar lo que es nuestra caseína con el suero. Aquí vamos a poner, lo vamos a vertir. Y la caseína tiene que quedarse en la telita mientras que el suero se va a ir arrojando sobre la botella. Este suero que va resultando se va a pasar por medio de una manguerita, la cual se va a ir a una tetera donde va a ser colocada para poder realizar el siguiente proceso de destilación. Después de que ya quedó lista recolectada la caseína, como se dan cuenta está un poquito pegada en el trapo y lo vamos a estar retirando cada parte de la caseína con ayuda de una cuchara. Ya que esté listo recolectada nuestra caseína, que en este caso va a ser el queso, agregamos tantita sal para que le dé sabor. Y con ayuda de las manos lo vamos a revolver. Toda la sal a nuestro queso lo vamos a pasar a un recipiente, que en este caso sería nuestro molde, para que tome la forma del mismo. Y con ayuda de otro lo aplastamos para que no quede ningún residuo del suero. Y lo dejamos reposar. Después de obtener el suero de la segunda filtración, haremos una destilación. ¿Qué es una destilación? La destilación es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los componentes de una mezcla volátil por medio de la transferencia simultánea de calor o masa. Para llevar a cabo esta operación, aprovecharemos la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla, separando o fraccionando estos en función de la temperatura de ebullición. Para el destilador casero, lo que utilizamos fue una tetera, unas mangueras y 2 botellas de plástico de diferente tamaño. A la botella más grande se le abrió y se le colocó agua con hielos. Esto va a provocar que enfríe el vapor. De este lado va a estar saliendo el agua. El resultado de nuestra destilación fue, en su mayoría tenía que sido agua, el 93% tenía que ser agua, pero ya como que no tenía alguna tapa, esta se fue evaporando y mucho se fue al ambiente, se evaporó. Y también acá en nuestra tetera nos quedó el restante, que era lactosa, proteína cruda, minerales, grasa, ácido láctico y vitaminas. Para los balances de materia se tomaban en cuenta las distintas operaciones unitarias utilizadas a lo largo del proceso. Tenemos primeramente la separación sólido-líquido, en la cual se dio la filtración de la leche con la albúmina. Hay una entrada de 1000 mililitros de leche de albúmina y una salida de 980 mililitros de leche más 20 mililitros de albúmina. Después tenemos que en la coagulación de la leche hubo una entrada de 980 mililitros de leche más 24 mililitros de jugo. Y como salida 104 mililitros de suero de leche con caseína. Para la segunda separación de sólido líquido, en la parte de filtración de suero de leche con la caseína,
tenía una entrada de 104 mililitros de suero de leche con la caseína y por otro lado la salida de 532 mililitros de suero de leche más los 472 mililitros de caseína. Y por último, en la separación del líquido-líquido, en la destilación de agua contenida que el suero de leche, teníamos de entrada 532 mililitros de suero de leche y tuvimos una salida de 5 mililitros de agua líquida, 486 mililitros de agua gaseosa en estado gaseoso, 41 mililitros de lactosa, minerales, proteínas, grasas y vitaminas. Producto final de queso fresco hecho en casa fue de aproximadamente 180 gramos, ya que en el segundo filtrado hubo pérdida de queso. Este se pudo sacar fácilmente de su recipiente y de igual manera fue muy sencillo cortarlo. Tiene un color blanco uniforme y su textura es suave. La única dificultad que tuvimos fue que al hacer el salado, la cantidad de sal que se le colocó fue de manera excesiva, haciendo que el queso tuviera un sabor un poco fuerte a sal. En nuestro proceso solo obtuvimos como residuos la albumina y el suero de leche. Pero, al contrario de lo que puede parecer, el suero de leche es un líquido altamente contaminante en caso de ser vertido en aguas y suelos. Si se desecha en una tubería de agua, la gran cantidad de materia orgánica presente en el suero aumenta enormemente la demanda de oxígeno debido al crecimiento de ciertas bacterias que van intentando consumir esa materia orgánica. Esta reproducción de los microorganismos genera un desequilibrio de oxígeno disuelto en el medio, y si esta está en un río donde hay peces, los peces pueden quedarse sin respirar por la falta de oxígeno y mueren. En el caso de los suelos, la descarga continua del suero altera sus propiedades físico-químicas, disminuyendo el rendimiento de las cosechas. También produce lixiviación debido al nitrógeno que contiene el suelo, y esto puede provocar que las capas superiores del suelo pierdan sus componentes nutritivos y se vuelvan más ácidas. Sin embargo, la destilación utilizada es meramente innecesaria, pero para el complemento del proceso de separación líquido-líquido, esta fue implementada. De los residuos, la albumina puede ser utilizada para hacer gorditas de nata, postres o comerse por sí sola, mientras que el residuo del suero de leche puede ser utilizado como para la producción casera de yogur, de crema, marinados para carnes. Incluso este puede ser un componente de bioles que son utilizados como abonos para plantas. El agua que quedó sobrante de esta destilación fue utilizada para regar las plantas. Una vez que ya sabemos los impactos ambientales que trae consigo el verter suero de leche en tuberías y el suelo, pasaremos a conocer la normatividad aplicable para estos casos. Primeramente tenemos la norma NMX AA 005 SFI 2013, que es de la medición de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y tratadas. Después tenemos la NMX AA 028 SCFI 2001, que es para la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en las aguas naturales, residuales y tratadas. Seguido tenemos la NMX AA 030 SCFI 2012, que es para la medición de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y tratadas. Y por último tenemos la NOM 021 RECNAT 2000, que establece las especificaciones de la fertilidad, salinidad y clasificación de los suelos. Estas normas aplican tanto para la industria como para el proceso casero, ya que los impactos del suero de leche vienen siendo los mismos. Diferencias entre el proceso industrial y el proceso casero. En el proceso industrial tenemos que en él se utiliza la leche proveniente de las granjas por las vacas recién ordeñadas, además de que se utiliza el uso de cuajo Marshall para el proceso de coagulación de la leche, que es donde se va a obtener la caseína. Este proceso industrial tiene controles de los parámetros como la temperatura, el aire y la humedad, además de que utiliza cámaras o cuevas controladas para la moderación del queso, que puede durar
días o meses dependiendo del tipo de queso que se quiera obtener, como anteriormente se había explicado, además de que en este hay procesos continuos, rápidos y eficientes. Y por otro lado tenemos el proceso casero, que en él regularmente se utiliza leche envasada pasteurizada, ya sea de cartón o de galón. También hay el uso de limón para el proceso de coagulación de la leche, que de igual manera es para obtener la caseína, y solo se puede tener el control de la temperatura en este proceso, aunque no es muy regular utilizarlo. No se cuenta con cámaras ni cuevas para la moderación del queso, pues ya que este solo se forma de acorde al queso que se quiera obtener instantáneamente, y además de que son procesos por lotes, son lentos y son eficientes. Nos pudimos percatar de que la implementación de los procesos de separación sólido-líquido y líquido-líquido son muy complejos de realizar, ya que requieren de un análisis y una cuantificación previa para su correcto funcionamiento del sistema. A su vez nos pudimos percatar de que la mala implementación de alguna operación unitaria daba como consecuencia el fallo en todo el sistema, haciendo que éste no funcione de manera adecuada. Esto provocó que el queso se tuviera que elaborar varias veces para que las operaciones unitarias, al igual que los equipos, funcionaran de manera correcta y tener un queso eficiente. Cabe destacar que cada uno de los integrantes del equipo pudo comprender adecuadamente la implementación, tanto en el hogar como en la tecnología ambiental, de las operaciones unitarias en el proceso de separación, y así cumpliendo nuestro objetivo. De separación. Me equivoqué, era unitaria. Es como panaco, la neta. Ay, qué ¿Me estás grabando? No. Para poder conocer la producción. Te trabaste, banda. Disculpa. Como residuo solo obtuvimos la albúmina y el suero de leche, pero al contrario de lo que puede parecer, el suero de leche es un líquido altamente contaminante en caso de ser... Nos percatamos de que la implementación... en nuestro proceso...